Reglas de etiqueta que toda dama debe saber. Algunas personas creen que la etiqueta es saber de memoria para qué se usa cada tipo de cubierto, o no olvidar levantar el meñique cuando tomamos té. La verdad es que la etiqueta va mucho más allá de esto. No son pequeños trucos o actitudes para lucir más elegante, sino que es un estado mental permanente en el cual asumimos plenamente nuestra responsabilidad en el bienestar de las personas que nos rodean y en el propio. Quien verdaderamente sea empático con los demás, sea observador y tenga buenas intenciones, será alguien que actúe de manera educada, con naturalidad y sin pensarlo, aunque desconozca los pormenores de las reglas de etiqueta más específicas. Si quieres destacarte con una elegancia genuina que se adapte a cualquier situación, entonces olvídate de memorizar el manual de Carreño y mejor considera estas sencillas reglas generales que te ayudarán a saber cómo actuar en cada ocasión particular. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Regla número 1. No quieras aparentar algo que no eres. Lo primero y más importante es que no te dejes llevar por los clichés sobre la elegancia que ves en las películas o en la tele. Tienden a ser estereotipos y copiarlos realmente no te hará una persona de más estatus ni más educada. No necesitas ponerte ropa que no vaya contigo, adoptar expresiones forzadas ni utilizar un lenguaje rimbombante. En todo caso, mejor recuerda estos básicos. Cuida tu postura, espalda derecha, mirada al frente, lenguaje corporal abierto y relajado. No te desparrames en la silla ni subas los pies a los sillones. Cuida tu higiene. En cuestiones de etiqueta es mucho más importante tener un aliento fresco que usar el peinado más elaborado. Tener las uñas limpias que traerlas pintadas de forma llamativa. Es decir, la limpieza siempre va por encima del adorno. Modula el tono de tu voz, sin gritar, pero que se entienda perfecta y claramente. Así no pondrás a los demás en la difícil situación de soportar una conversación estridente ni de tener que adivinar qué estás diciendo. Deja a los demás hablar y expresarse. Pon atención a lo que dicen y demuéstralo. Por ejemplo, si alguien te está hablando sobre un tema que le interesa y del cual tú no sabes mucho, no lo ignores. Mejor hazle preguntas que te ayuden a saber más y que motiven al otro a seguir conversando sobre algo que le gusta. Mantente pendiente de las necesidades de los demás y en la medida que te sea posible, facilítales las cosas. Por ejemplo, si alguien llega a tu casa luego de un largo camino, anticipa que probablemente tenga sed o hambre y ofrécele bebida, refrigerio y un sitio cómodo para descansar. Piensa siempre antes de actuar. Si tu comportamiento puede generarle a los demás alguna molestia o algún problema. Por ejemplo, si llegas a la casa de alguien y miras que hay un sillón más cómodo que los demás, no llegues a sentarte allí de buenas a primeras. Podría ser el espacio que normalmente ocupa un familiar de la tercera edad. Entonces, si no anticipas ese tipo de detalles, causarás molestia, porque será incómodo para tus anfitriones tanto decirte que no te puedes sentar allí, como hacer que su adulto mayor se ubique en otro lado. Regla número 2. Ser considerada y no condescendiente con los demás. Como seguramente ya notaste en la regla anterior, casi todo en la etiqueta genuina tiene que ver con la consideración hacia los demás, sin importar su nivel o condición social, y especialmente si se trata de personas mayores en situaciones desventajosas. Si piensas que la elegancia es algo que solo se demuestra en eventos con gente de dinero y estatus, estás muy equivocada. La etiqueta es fundamentalmente para que todos podamos convivir en armonía,
no para demostrar que pertenecemos a un selecto grupo social. Es importante aclarar que la consideración no equivale a condescendencia. La condescendencia es asumir normalmente a partir de prejuicios infundados que el otro no tiene las capacidades para actuar adecuadamente o comprender lo que queremos decir, y en consecuencia, tomar decisiones por esa persona que no nos corresponden. Veamos un ejemplo. Imagina que eres anfitrión de una cena en tu casa y uno de tus invitados usa una silla de ruedas. Procurar que esa persona tenga más espacio en la mesa para sentarse cómodamente es consideración. Por otro lado, exagerar las atenciones que le tenemos más allá de lo que objetivamente necesita hace que su desventaja quede en evidencia ante los demás y es condescendencia. No es tu obligación leerle la mente a quienes te rodean, pero con un poco de atención y empatía, es probable que aprendas a detectar cómo hacer que los demás pasen un mejor momento en tu compañía, anticipándote un poco a sus necesidades, aprendiendo a detectar cuando están incómodos o cuando requieren algo, pero les da pena expresarlo. El sentido común y la buena voluntad hacia tu entorno son las dos bases fundamentales de la etiqueta. Y si tienes eso, ya tienes prácticamente todo lo demás. Regla número 3. Saber pedir y ofrecer ayuda de la manera correcta. Dicen por allí que en el pedir está el dar, y eso es muy cierto. Gran parte de la etiqueta tiene que ver con saber formular adecuadamente nuestras peticiones a los demás y con distinguir cuándo y cómo ofrecerles ayuda. Como ya vimos, en términos de elegancia, lo ideal es anticiparnos un poco a las necesidades de los demás, ahorrándoles la necesidad de solicitar las cosas, pero sin llegar tampoco a la condescendencia. Un ejemplo muy claro es cuando nos levantamos de nuestro asiento en el autobús para cederlo a un adulto mayor. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que necesitamos algo? Considera estos consejos. Nunca, pero nunca olvides el por favor y gracias. Expresa lo que necesitas de manera clara. Por ejemplo, en lugar de lanzar un vago "tengo sed", es mucho mejor que digas tal cual: ¿sería tan amable de obsequiarme un vaso con agua, por favor? Siempre que pidas un favor, grande o pequeño, detente primero a pensar si es algo que está dentro de las posibilidades cotidianas del otro y si, en todo caso, es algo que mejor puedes hacer tú mismo sin dar molestias. Toma en cuenta que los buenos anfitriones disfrutan genuinamente de consentir a sus invitados. Así que, si por ejemplo te invitan a cenar por primera vez a casa de tu pareja y sus padres están desviviéndose por atenderte, impedir que lo hagan y querer hacer todo tú, como insistir en lavar los platos o rechazar una segunda porción de un postre por pena, sería de hecho grosero. A veces, la mejor forma de dar es dejar que los demás te demuestren su aprecio sin ponerles obstáculos en el camino. Te ponemos otro ejemplo. Quizá por situaciones fuera de tu control, llegas a casa de un amigo justo a la hora de la comida y ellos insisten en que te quedes a comer. Tú sabes, en este caso, que no estabas contemplado en el número de raciones. Así que en este tipo de circunstancias, sí es bueno que te moderes y que no pidas doble porción. Sin embargo, eso igual podría hacer sentir mal a tus anfitriones. Es una clásica situación delicada de etiqueta, pero aún así puedes salir del paso. ¿Qué tal si en lugar de aceptar la segunda porción, que de todas formas te va a ofrecer la mamá de tu amigo, desvías la atención y pides mejor un café? Así no metes a nadie en problemas y al mismo tiempo les das la oportunidad de ser corteses y atenderte como desean. Regla número 4. Pregunta antes de actuar. Hay dos razones por las cuales las personas cometen errores garrafales que se pudieron haber evitado con una simple pregunta. La primera es por descuido u omisión, es decir,
que ni siquiera se detuvieron a pensar en las consecuencias de sus actos o en que había una forma correcta y una incorrecta de hacer las cosas. Esto es frecuente en personas distraídas o desconsideradas, que están demasiado enfocadas en sí mismas. La segunda razón es por falta de confianza. No saben cómo actuar, pero les da tanta pena preguntar y que los demás lo sepan que prefieren tomar la decisión por su cuenta o quedarse paralizados. Esto es común en personas muy tímidas o taimadas, que están exageradamente pendientes del juicio de los demás. Como puedes ver, ninguno de los dos extremos es deseable, y aquí es donde aparece otro de los elementos básicos de la etiqueta, el equilibrio. Un ejemplo clásico está en una reunión en una casa que no conoces y necesitas ir al tocador. Hay suficiente gente alrededor como para que puedas escabullirte sin que nadie se dé cuenta, porque aceptémoslo, a veces es vergonzoso dejar en evidencia que vamos a hacer alguna necesidad, especialmente para quienes son muy pudorosos. Pero el detalle es que no sabes en dónde está el baño de invitados. Y si vas abriendo puertas al azar en el camino, puede que termines en una habitación en donde se supone que nadie debería entrar, o que te descubra uno de los anfitriones y piense que estás merodeando por allí con malas intenciones. Entonces, mejor, simplemente pregunta dónde está el tocador, sin pena, y santo remedio. Otro ejemplo, vives con compañeros de piso y uno de tus roomies llega con una inmensa caja de galletas. En ocasiones anteriores, ya había llegado con golosinas para todos. Entonces, tú asumes que son de dominio público y abres el paquete, pero ¿y si resulta que las galletas no eran para sus compañeros, sino un regalo para alguien más? Nada te costaba preguntar si podías comerlas, aunque estadísticamente hablando, lo más probable es que sí fuera. Regla número 5. Saber decir no a tiempo. Decir que sí a todo no necesariamente es una muestra de cortesía hacia los demás. Y además, es algo bastante descortés para uno mismo. Hacer todo lo que está en nuestras manos para procurar un buen rato a quienes nos rodean no incluye dejar de lado, y mucho menos ignorar o contravenir nuestros propios intereses y necesidades. Por ejemplo, si una vecina que pasó a saludar quiere quedarse horas a platicar y tú tienes cosas que hacer, decir no de forma educada y clara desde que te des cuenta de sus intenciones no es descortés. Lo que sí es descortés es que trates de disuadirla o desmotivarla adoptando una actitud fría y poco hospitalaria. Otro ejemplo, quizá un corredor de seguros amigo tuyo está tratando de venderte un seguro que no te interesa, pero te da pena decirle abiertamente que no. Y en lugar de eso, le das largas y esperanzas ambiguas. Esa persona se quedará con la idea de que eventualmente adquirirás el seguro, aunque no sea así, y por tanto, perderá tiempo esperando, recordando e insistiendo con el asunto. Hacerlo pasar por eso sí es descortés e incluso puede llegar a viciar la amistad que ya tenían. Todo eso se soluciona con un simple no en el momento justo. Regla número 6. Utilizar un lenguaje adecuado. Algunas personas piensan erróneamente que la etiqueta tiene que ver con utilizar un lenguaje lleno de términos rebuscados. Si bien el español es una lengua rica y extensa, eso no significa que hablarlo de manera incomprensible sea señal de elegancia. La regla principal de buena educación en el lenguaje es muy sencilla. Adapta lo que dices a lo que exige el momento y tu interlocutor. Si estás en medio de una discusión intelectual con un grupo de gente culta, puedes darle florituras a tu discurso, siempre y cuando éstas sirvan para realzar y hacer más ameno lo que estás diciendo. Si estás hablando con una persona que no tiene un gran dominio del lenguaje, procura comunicarte con los términos más sencillos y precisos que puedas.
Es de muy mal gusto pasar por alto las capacidades de comprensión de tu interlocutor con tal de quedar tú como un gran erudito. Eso sí, en toda situación y especialmente en contextos formales o laborales, evita utilizar malas palabras o términos ofensivos y vulgares. Regla número 7. No buscar aprovecharse nunca de los demás. ¿De qué sirve aparentar una jerarquía social elevada si a cada oportunidad tratamos de pasar por encima de los intereses y los derechos de otras personas? Algunos individuos utilizan una máscara de gran amabilidad y elegancia solo para generar confianza y posteriormente defraudar, aprovecharse o burlarse de una manera u otra de los demás. Al final, por encima de todo, siempre deben estar las buenas intenciones genuinas, porque la mala voluntad va a salir a la luz, por mucho que queramos cubrirla tras una fachada de buena educación, dejando en evidencia nuestra total carencia de etiqueta social. Regla número 8. No tratar de ser el centro de atención. Es muy desagradable cuando, en medio de cualquier reunión social, uno de los participantes intenta a toda costa convertirse en el centro de la atención y acapara toda la conversación. Recuerda que, por muy interesantes y divertidas que sean las anécdotas que estás contando, y por muy ameno y acertado que sea el lenguaje que estás utilizando, si no le das la oportunidad a los demás de brillar, terminarás cayendo irremediablemente en uno de los errores más graves y, por desgracia, más frecuentes de la etiqueta. Evitar ser el centro de atención y siempre favorecer que otros también participen de la plática y opiniones del grupo es algo que debemos procurar siempre que estemos en presencia de otras personas, así sean nuestros compañeros de trabajo, amigos de colegio, nuestra pareja e incluso niños pequeños. Regla número 9. No ser déspota. Desgraciadamente, es frecuente toparnos con gente que, por alguna razón, siente que tratando mal a quienes considera de clase inferior o que tienen un estatus social más bajo, aparentará ser elegante o pudiente. Es verdaderamente vergonzoso comprobar que alguien trata con tacto y educación a personas que considera de su misma clase social o de un estatus superior, y luego trata mal a un mesero, a un asistente de limpieza o a un empleado. Recuerda que la etiqueta es una actitud que no depende nunca de los demás ni de su posición o de su nivel adquisitivo. La etiqueta es una actitud que adoptamos desde el interior y que nos vuelve individuos amables y considerados con todos, absolutamente con todos los demás. Regla número 10. Saber cómo vestirse de acuerdo con la ocasión. Sabemos que estabas esperando que te tocáramos este punto, ya que la etiqueta suele relacionarse mucho con la apariencia. Antes de lanzarnos a describir lo que deberías usar para una fiesta elegante como una boda o una graduación, es preciso recordar el punto número 4 de la lista. Si te invitan a un evento y no sabes qué tan formal es o no lo especifica en la invitación, sencillamente pregunta. Así evitarás ser la única que llegue en tacones y vestido a una reunión en la que todos van casuales, y también llegar con un atuendo demasiado casual a un evento en donde todos están usando sus mejores galas. Finalmente, no pierdas de vista que la elegancia va de la mano con la comodidad y la soltura, y es bastante difícil vernos elegantes y naturales cuando estamos usando unos zapatos que nos matan o una faja que nos asfixia. Selecciona tu atuendo considerando primero tu comodidad. Al final, la etiqueta no la hacen los diamantes ni los trajes, sino las buenas maneras de decir y el hacer. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 10 reglas de etiqueta que toda dama debe saber. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.